SCP-231. Requisitos especiales del personal. Categoría: Keter. El dragón espera en las sombras, su aliento cocinará las tierras. El héroe en el castillo desenvaina su espada y se coloca en posición. La princesa en la torre se oculta lejos. Pero nada bajo el cielo mantendrá alejado al caballero. Están reunidos con sus sonrisas lascivas, los muertos y los sin alma. Aunque su alma se desenvuelve, las mentes más crueles la mantendrán en su cama. El alfarero le dijo a su aprendiz que preparara 7 tarros. 6 él hizo con gracia y habilidad, el último hizo que sus manos. La luna cretina ya no aúlla, ido está su luto oscuro. En sus sueños su cara está rondando, regresa para tomarlas de vuelta. Descripción: SCP-231-7 es una mujer Censurado. de entre Censurado. y Censurado. años de edad, con datos borrados. El rey está en su ropa de cortejo, las novias están en sus camas. Los príncipes no nacidos esperan en el sueño para levantar sus ansiosas cabezas. SCP-231-1 al 7 fueron recuperadas de Censurado. luego de una redada policial en un almacén propiedad de una organización llamada Los Hijos del Rey Escarlata. 24 horas después del rescate, SCP-231-1, nombre real, Censurado. comenzó a tener dolores de parto, dando a luz 3 minutos después a SCP, Censurado. Censurado. causando un evento, Censurado. resultando con Censurado. bajas confirmadas. El personal de la fundación inmediatamente tomó posesión de las restantes SCP-231-2 a 7 y, basándose en las notas recuperadas del culto, instituyó el procedimiento 110, Montauk para prevenir futuras incidencias. Las gallinas estaban en el gallinero y 7 huevos pusieron, hasta que el zorro se arrastró en la oscuridad de la noche y se los llevó lejos. La imagen fue removida por orden de O5. Censurado. Anexo 231-A. Estatus actual de las unidades SCP-231. 6 se rompieron por sus captores, 6 ya no cantarán. Viene el 7º totalmente desencadenado y las campanas sonarán. SCP-231-1, fallecida. Censurado. D. Censurado. D. Censurado. Muerta durante las operaciones de rescate, dando a luz a SCP. Censurado. Cuando la primera dio a luz, todas las aves cantaron. Cuando gritó sacudió los cielos, y así llamó a su rey. SCP-231-2, fallecida. Censurado. D. Censurado. D. Censurado. Muerta durante el intento de remover el feto del segundo espécimen de SCP, Censurado. resultando en un evento inmediato de Censurado. Por el filo del doctor la segunda dejó la vida en este mundo. Prematura se alzó una luna silenciosa, la bandera roja del rey se desplegó. SCP-231-3, fallecida. Censurado. D. Censurado. D. Censurado. Autoterminada luego de un período prolongado de angustia causado por la implementación del procedimiento 110, Montauk. Inmediatamente después, SCP Censurado. produjo un evento. Censurado. Su esposa la tercera nadie la escuchó, sus súplicas fueron ignoradas. Se quitó la vida con un cuchillo de cirujano, y se lo dio a nuestro señor. SCP-231-4, fallecida. Censurado. D. Censurado. D. Censurado. Se intentó administrar SCP-500. Aunque tuvo éxito en expulsar todos los signos de SCP Censurado. de su sistema, los restos expulsados produjeron un evento Censurado. inmediatamente después, causando numerosas bajas incluyendo a SCP-231-4. La cuarta prepara una daga y la coloca en su corazón. La cura perfecta no puede hacer curar lo que el rey tiene preparado. SCP-231-5, fallecida. Censurado. D. Censurado. D. Censurado. La aplicación fallida del procedimiento 110, Montauk resultó en SCP-231-5, dando a luz a SCP Censurado. una hora después, el cual produjo un evento. Censurado. A partir de ahora, el reclutamiento de personal clase D solo seleccionará a convictos de delitos sexuales, para disminuir las posibilidades de un segundo 110, Montauk fallido. La corona de la quinta tenía un conjunto de zorro.
La guarida fue cercenada con poderosos truenos, un apocalipsis engendró. SCP-231-6, fallecida. Censurado. D. Censurado. D. Censurado. Muerta durante un intento de escape auxiliado por el agente. Censurado. Censurado. Quien había estado exhibiendo altos niveles de estrés debido a la exposición prolongada a SCP-231, tomó posesión de SCP, censurado e intentó usar dicha arma para liberar a SCP-231-6 y SCP-231-7. El agente, Censurado. murió en el tiroteo resultante, pero una bala perdida resultó además en la terminación de SCP-231-6. El feto de SCP-231-6, SCP, Censurado. produjo un evento. Censurado. Posterior a este incidente, el personal O5 decidió unánimemente modificar las políticas de personal. En el sexto día, las paredes cayeron y los océanos se volvieron cenizas. Dio a luz a su trabajo. La tierra se estremeció, bajo el latigazo del rey SCP-231-7. Hasta Censurado. D. Censurado. D. Censurado. SCP-231-7 se encuentra exitosamente contenida en el sitio. Censurado. Séptima esposa romperá las ataduras, la luna ya no brillará. No está lejos el día donde dará a luz a la muerte del tiempo. Anexo 231-B. Carta redactada por O5. Censurado. Queridos amigos, me han llamado la atención algunos rumores surgidos recientemente concernientes a SCP-231. Debido a la baja de moral del personal, he decidido abordar algunos de los más recurrentes. Sí, el procedimiento 110, Montauk es tan horrible como han oído, razón por la cual solo es llevado a cabo por personal clase D, involucra brutales, censurado. No, la asignación a SCP-231 no es una prueba de su lealtad a la Fundación, sus tendencias a Censurado. ni ninguna otra cosa. No, SCP-231 no es un castigo. Sí, hay miembros del personal que han trabajado con SCP-231 y han sido exitosamente transferidos por decisión propia. No todos los que trabajan con SCP-231 son terminados al abandonar el proyecto. Sí, miembros del personal que han sido asignados a SCP-231 tienen permitido tomar un amnéstico clase antes de dejar el proyecto si así lo desean. Sí, se les implantan recuerdos falsos. No, ninguno de los supuestos métodos para recuperar o detectar falsos recuerdos funciona. Sí, hay algunos de ustedes que han trabajado con SCP-231 y no lo recuerdan. No nos hemos rendido en la búsqueda de la solución para salvar a SCP-231-7, pero la investigación en ese campo debe proceder con la más absoluta cautela. Basados en la potencia creciente de cada evento Censurado. asociado a cada espécimen SCP Censurado. subsecuente, hay una gran posibilidad que el evento Censurado. producido por el parto de SCP-231-7 resulte en un escenario fin del mundo de clase XK. Esta información puede corroborarse con los cuadernos recuperados del culto. No, sacar a la pobre chica de su miseria no es una opción. Tampoco drogarla. Ella debe estar consciente de lo que sucede durante el procedimiento 110, Montauk, para que funcione. Una nota final. La Fundación realiza muchas acciones desagradables para poder cumplir nuestra misión, pero nuestra misión es lo suficientemente importante para pagar este precio. La contención de SCP-231 es uno de nuestros deberes más peligrosos, no por el daño que podría producirnos a nosotros, como SCP-682, sino por el daño que se produciría si nuestra misión fallara, ya sea bajando la guardia debido a la simpatía frente al sufrimiento de un inocente, o volviéndonos monstruos debido a la constante ejecución de actos monstruosos. En conclusión, simplemente hagamos nuestro trabajo, y guardemos la filosofía para el después. Saludos, O5. Censurado. No le crean cuando dice que intentan salvarla. ¿Por qué se molestarían? Tienen exactamente lo que quieren, cuando lo quieren. Anexo 231-C. Actualización.
La respuesta emocional de 231.107 al procedimiento 110, Montauk parece haberse reducido recientemente, a pesar de la correcta ejecución de dicho procedimiento, incrementando el riesgo de que SCP Censurado. provoque un evento. Censurado. Se proponen dos opciones. 1. Desarrollar un nuevo procedimiento de contención con una respuesta emocional más alta que el procedimiento 110, Montauk. 2. Administración de un amnéstico clase A, SCP-231-7, permitiendo regresar a un estado base de respuesta emocional. Dicha modificación de memoria se realizaría durante la ejecución del procedimiento 110, Montauk, para mantener el estado emocional en su punto más álgido luego del reinicio de memoria. Por favor, responda. El doctor nunca dice a cuál Dios busca. En cambio se mantiene lejos y en silencio, y ora. Doctor. Censurado. Anexo 231-D. Decisión. Ejecute la opción 2 en la primera oportunidad. La propia voz de sus dioses él toma la decisión, declarando con sus palabras: en miedo y dolor déjala estar, para que no sea como la tercera. O 5. Censurado. Anexo 231-E. Consecuencias. Se ejecutó la opción 2. El estado emocional de SCP-231-7 regresó al 100% de eficacia. Después de esto, el doctor Censurado. se suicidó debido al alto estrés emocional. Se continuará analizando la eficacia del tratamiento. El arma del doctor acabó con él, cuando la puso en su oído. Ella se había contaminado, el niño era una lástima. Se lo dio a su miedo. Doctor. Censurado. Anexo 231-F. Análisis continuo de la eficacia del tratamiento. Luego de algunos análisis, he determinado que no es necesario administrar amnésticos clase A cada vez que el procedimiento 110, Montauk, es llevado a cabo. De hecho, es mejor tardar algún tiempo antes de volver a administrar el agente. Los análisis de la respuesta emocional del sujeto 231-7 indican que la eficacia del procedimiento 110, Montauk, llega a su top entre la tercera y cuarta ejecución del procedimiento. El terror de la anticipación de los eventos parece elevar la respuesta emocional por un tiempo, antes que la familiaridad con el procedimiento disminuya la eficacia del tratamiento. Mi recomendación es que los amnésticos sean administrados una vez a la semana durante la ejecución del procedimiento 110, Montauk. He modificado el calendario de acuerdo a esta resolución. Su memoria es una cosa caprichosa, los más fuertes prevalecerán. Cuando su llanto comienza, sus medicamentos hacen que su mente se vaya. Doctor. Censurado. Polvo y sangre. En el tiempo cuando se plantó el árbol del conocimiento, todas las cosas se dieron forma. Incluso las aguas profundas de oscuridad de abajo y las bóvedas de la oscuridad de arriba tomaron forma y formaron muchos dioses mayores. De estos dioses, cuyos nombres son a menudo olvidados, estaba Karak. Karak no fue grandioso en su formación. En verdad, era pequeño. Se arrastró por la oscuridad del abismo, pero a diferencia de sus hermanos y hermanas, se conocía a sí mismo y conocía el abismo. Tan bendecido y maldito por la conciencia, sintió dolor y soledad, y miró más allá de las profundidades. Pero el pensamiento de la luz y la sombra del árbol le dolió más. La existencia era dolor y él no formaría parte de eso. Sería mejor no existir. Sería mejor que todas las cosas no existieran. Bajo este voto, él consumió a sus hermanos y hermanas, y creció fuerte en sus esencias. Este acto, este primer pecado de Karak, le causó mayor dolor ya que él mismo creció. Él se volvió ciego por su dolor. Tan grande era su despecho y tan absoluto su odio, que maldijo a la creación y a su creador, y juró destruir el árbol y todo lo que sostenía en sus ramas y raíces. Subió con garras a su trono sobre los huesos de sus compañeros dioses en esos eones oscuros. Muchos otros dioses nacidos de la oscuridad de abajo murieron en estos tiempos, o eligieron dejar esos reinos sombreados para trabajar dentro de la creación. Los que permanecieron se hicieron viejos y poderosos, pero estaban sujetos a la subyugación bajo Karak. Cuando ya no había más dioses que subyugar en los reinos inferiores, Karak se declaró rey de la oscuridad de abajo, tomó el nombre de Knidgor y estableció los límites de su reino. Este reino lo construyó para llevar desesperación absoluta a aquellos que vivieron entre el árbol y sus raíces y ramas, para compartir su dolor con toda la creación mientras la destruía.
Desvió muchas almas a su reino, liberando dolor incalculable sobre ellas, mientras se quedaban para su verdadero descanso. Con las fronteras de su reino establecido, el rey declaró su guerra. Sus siervos, y había muchos, aquellos nacidos de la oscuridad de abajo o aquellos que habían caído al servicio del rey, surgieron de su reino, y hubo guerra con la creación. Esta guerra continúa hasta el día de hoy, y no terminará hasta el final de todas las cosas. De los dioses que el rey había subyugado, Sana era considerada la más sabia y bella. Ella no había permanecido en el reino del rey voluntariamente, pero su escape había sido evitado por las circunstancias. Ella obedeció al rey con sus palabras, pero no con su alma, y por esta bondad ella está de luto. Con la guerra declarada, el rey tomó a Sana por la fuerza, y se acostó con ella durante 7 días y 7 noches, hasta que la madre de aquellos bajo nosotros se rompió debajo del rey. Cuando esto se completó, se levantó en su sangre, y desde ese momento se le conoció como Shormaush-Urdal, el rey escarlata. 7 hijos nacieron de Sana, 7 hijas del rey escarlata emergiendo de su útero roto. El rey vio esto, y los tomó por la fuerza para ser sus novias. Sobre las 7 novias, el rey puso 7 sellos, para que nunca murieran porque Sana había muerto. Con ellos, el rey dio lugar a 7 rangos de abominaciones, 7 órdenes de leviatanes, que se convirtieron en sus sirvientes más queridos, que marchan al frente de su guerra. De los 7, esto se puede decir. La primera novia fue Atibik. Ella era amada del rey, aunque sus hijos eran pocos. Por su lealtad, sus hijos fueron sabios sobre todos los demás, y conocían bien los caminos de la guerra. Por sus manos, guiaron la guerra y condujeron a la victoria. Su sello era Badut, dominio, porque, así como ella buscaba el dominio, ella estaba dominada. La segunda novia fue Agor. Un gran agujero se rasgó en su alma que no podía llenar, y entonces ella se desesperó y lloró. Ella dio a luz muchos hijos, y sus hijos trajeron ejércitos en una marea sin pensar, para salir y conquistar. Su sello era Kifen, anhelo, porque ni el rey ni sus hijos podían proporcionar lo que ella buscaba. La tercera novia era Adistat. Tenía un gran odio hacia sus hermanas y arruinaba todo lo que veía, y blasfemaba sobre terreno sagrado. Sus hijos cabalgan para declarar el triunfo del rey, ahogando los campos de batalla en sangre y ceniza, esparciendo pestilencia y miedo a su paso. Su sello era Ezum, desolación, porque fue azotada desnuda, y los surcos de su alma fueron salados. La cuarta novia era Aziap. Ella era vasta y poderosa, y terrible de contemplar, tomando la forma de una gran bestia. Sus hijos eran como ella, y no temían a las armas o hechizos mágicos, ya que sus heridas se curaban y sus pieles eran impenetrables. Su sello era Ba, ira, ya que por su odio ella estaba en conflicto siempre. La quinta novia era Anut. Ella era fuerte en mente, aunque frágil en su cuerpo. Sus hijos fueron sabios en el camino de la magia y crearon gran destrucción. Pero debido a su poder, el rey los había lisiado, para que no se levantaran contra él. Su sello era Ner, falta, porque su sed y la sed de sus hijos nunca se calmaron. La sexta novia era Atelif. Ella no habló, y se mantuvo privada. Sus hijos podrían cambiar sus rostros y moverse sin ser vistos, y caminar entre la creación desconocida. Abrieron caminos entre mundos, y abrieron el camino para que la guerra se extendiera. Su sello era Uset, oculto, porque ella estaba perdida en la sombra. La séptima novia fue Arabat. Ella era la más pequeña y la más débil de las 7, pero el rey no la había roto por completo y estaba horrorizada por su estado. Sus hijos caminaron en 2 piernas, y fueron poderosos cazadores y héroes. Ella les enseñó en secreto, con la esperanza de que podrían destruir a los hijos de sus hermanas y derrocar al rey. Son pocos y han fallado. Su sello era Shoki, esperanza, porque estaba condenada a saber lo que no podía lograr. Las 7 novias selladas para siempre, las legiones de sus hijos se dispersaron y agregaron su fuerza a la guerra. Los mundos que habían resistido a los dioses oscuros del rey cayeron bajo el peso del asalto incesante. Las raíces del árbol se pudrieron y se infectaron por los engendros del rey. Los caminos se volvieron traicioneros y envenenados, hasta que los viajes solo podían ser hechos por los benditos, los valientes y los locos. El reino del rey se engordaba con las almas malditas, y los lugares de descanso disminuyeron en fuerza. Pocas almas lograron escapar de ese destino, pero incluso en la muerte muchos luchaban. Muchos dioses se pusieron al servicio del rey. La maquinaria de la fábrica, que lo consumía todo, apoyó su fuerza insensata en sangre y acero. El rey en la horca, aquel que fue colgado, rompió el conocimiento del árbol desde adentro. El príncipe de muchas caras distorsionó las voluntades de los mortales, y Moloch el astado sacó a relucir su vergüenza. Muchos más cuyos nombres han sido borrados también sirvieron.
Los muchos sirvientes mortales del rey recrearon el establecimiento de su línea en efigie viviente. No se dirá que el rey no tuvo oposición en sus conquistas. Muchos dioses y héroes entre los mortales contraatacaron las invasiones de sus mundos, sirviendo bajo innumerables pancartas. Pero cayeron, a tiempo, y sus edades han pasado, y son como sangre y polvo. El rey y sus ejércitos se acercan a las raíces primarias, a los mundos centrales, con toda su ira y todo su odio y todo su rencor. Él se extiende para corromper y consumir y destruir. Incluso ahora su presencia se siente. El tiempo se escapa. La diosa de bronce está rota, la serpiente ha huido. Los héroes se han ido. Los hijos de Aabat han sido asesinados hasta el final. Los sirvientes del rey ya están aquí, enderezando el camino para su llegada. Con esta llegada, el árbol morirá, y toda la creación morirá con él. En lo alto, los hermanos de la muerte observan cómo se despliega la guerra, revoloteando sobre las profundidades. Como siempre lo han hecho. Ellos conocen el resultado de la guerra, porque ellos son el final de todas las cosas, pero no hablan de eso. Hay poco más que decir. KTE 2013, K. Palaméndez. Entrada B de entidad amenaza. Nota. Este documento está clasificado como Sanguine Capricorn Gmail bajo la Resolución Secreta de Seguridad 187 de la ONU. La visualización no autorizada constituye un delito según el derecho internacional. ID de amenaza. KTE 2013, K. Palaméndez. Las lanzas del rey. Nivel de respuesta autorizado. 4. Amenaza severa. Descripción. El artefacto es un conjunto de 7 lanzas cortas que parecen haber sido hechas de hierro en bruto. Cuando se encuentran muy cerca, el artefacto genera un portal extradimensional de un tamaño y estabilidad proporcionales al número de lanzas componentes presentes. 6 lanzas generan un portal lo suficientemente grande como para permitir el paso de entidades más grandes que los humanos, y que puede durar horas. 4 o 5 lanzas son suficientes para crear una apertura del tamaño de un humanoide durante aproximadamente una hora. 3 lanzas crean un portal suficiente para permitir el paso de una entidad del tamaño de un niño, y durará solo unos minutos. 2 lanzas pueden crear microportales que duran solo unos segundos. Sin embargo, son suficientes para causar cambios químicos y de temperatura perjudiciales en sus inmediaciones, y pueden pasar entidades insectoides o de escala microbiana. Las entidades amenaza colectivamente conocidas como KTE 2032, Ragueed Méndez, los demonios del rey, pueden emerger de estos portales. Dichas entidades son altamente variables en apariencia y capacidades, pero todas ellas parecen ser unilateralmente hostiles. Se cree que, si todos los artefactos componentes se reunieran con rituales apropiados, ya sea un portal lo suficientemente poderoso como para permitir la entrada de PTE 616, Méndez Ex Machina, el Rey Escarlata, a nuestra realidad, o la generación de una entidad de amenaza similar a KTE 216, Black Méndez Vástago, la séptima novia, tendría como resultado. Este resultado probablemente sería desastroso, requiriendo potencialmente la implementación del procedimiento pizzicato. Cada una de las lanzas componentes posee las siguientes características: la generación de pequeñas cantidades de sangre humana y porcina en sus superficies y en su entorno inmediato. La aparición de pesadillas, trastornos de ansiedad y, en casos de exposición a largo plazo, fobias y alucinaciones, en individuos muy cercanos. La presencia de una enfermedad hemorrágica de acción rápida que típicamente resulta fatal a los pocos días cuando se usa para perforar la piel de un individuo vivo. El hecho de infligir un estado de posesión al contacto físico. Cada componente parece albergar o canalizar la conciencia de una poderosa entidad, KTE 2032, Ragueed Méndez, que asume el control irrevocable de las facultades del portador. Todas las entidades poseedoras parecen compartir el objetivo de adquirir las otras lanzas componentes. Cada lanza componente también posee propiedades únicas. Dichas propiedades se describen a continuación. KTE 2013, Alpha Kappa Palaméndez Freud, de ahora en adelante denominada KTE 2013, Alpha, cuando se utiliza para perforar la piel de un individuo, creará un estado de trance en la víctima. El portador de la lanza puede dar órdenes verbales a la víctima.
Las heridas causadas por la lanza todavía infligen una enfermedad hemorrágica debilitante y típicamente fatal. La entidad poseedora se ha identificado a sí misma como Rama Baduk el Glorioso, y exhibe comportamientos narcisistas e histriónicos que rayan en el delirio. KTE 2013, Bravo Kappa la Mendes Lovelock, de ahora en adelante denominada KTE 2013, Bravo, posee la capacidad de transformar en sangre cualquier tipo de agua que entre en contacto con ella, a una velocidad de aproximadamente 10 galones por segundo. El artefacto atrae a varias especies de bichos, incluyendo insectos y roedores, a menudo en cantidades inusualmente grandes. Al congregarse alrededor del artefacto, dichos animales comenzarán a arrastrar o llevar la lanza en la dirección de las lanzas de los otros componentes. La entidad poseedora se ha identificado a sí misma como Amanakif el fétido, y parece sufrir de una psicosis parecida a la esquizofrenia hebefrénica. Los insectos que atrae el componente tienden a enjambrar esta entidad violentamente. KTE 2013, Charlie Kappa la Mendes Plaga, de ahora en adelante denominada KTE 2013, Charlie, cuando se empuña, puede infligir una enfermedad hemorrágica típica de las heridas infligidas por ella a individuos muy cercanos. Además, el poseedor tiende a vocalizar incontrolablemente, mientras que la mayoría de las vocalizaciones son incoherencias o mezcolanzas de lenguas muertas, aproximadamente el 2% son peligrosos cognitopeligros auditivos. Además, tanto la enfermedad hemorrágica infligida como el cognitopeligro son contagiosos, el primero microbiológicamente y el segundo meméticamente, aunque con una baja tasa de transmisión. Debido a estas propiedades, se desconoce actualmente el nombre y la naturaleza de la entidad poseedora. KTE 2013, Delta Kappa la Mendes Caliburn, de ahora en adelante denominada KTE 2013, Delta, inflige una versión acelerada de la enfermedad hemorrágica cuando se usa para perforar la piel de un individuo, matando a la víctima en minutos, en lugar de días. La entidad poseedora es violentamente psicótica y en gran medida incoherente, pero se ha identificado a sí misma como Karalba, se desconocen otros títulos. KTE 2013, Hecho Kappa la Mendes Verde, de ahora en adelante denominada KTE 2013, Hecho, le otorga al portador las habilidades de una entidad tipo verde de bajo nivel, entre las que destacan la piroquinesis, la levitación y las alucinaciones. Además, la lanza parece potenciar las habilidades drenando la energía del portador, causando atrofia muscular paralizante y, finalmente, un trastorno mortal de disfunción multiorgánica. Ningún portador ha sobrevivido más de una semana. La entidad poseedora se ha identificado a sí misma como Todner el Roto, y parece poseer la inestable y maligna megalomanía que uno encuentra típicamente en las entidades tipo verde en estado avanzado. KTE 2013, Foxtrot Kappa la Mendes Espiral, de ahora en adelante denominada KTE 2013, Foxtrot, permite al usuario abrir una forma de apertura extradimensional que permite el desplazamiento instantáneo. Dichos portales aparecen como una muralla de fuego y una sustancia misteriosa, y cualquier individuo que use dicho portal que no sea el portador muere instantáneamente a causa de él. El nombre y la naturaleza de la entidad poseedora son desconocidos, ya que el portador no hablará después de recoger el objeto. Sin embargo, intentarán inmediatamente reunir las lanzas de los otros componentes usando los portales creados. Las propiedades de KTE 2013, Golf Kappa la Mendes actualmente se desconocen. En la imagen se muestra al componente KTE 2013, Alpha Kappa la Mendes Freud. Reglas de irrupción. Los componentes de KTE 2013 han demostrado ser resistentes a los intentos tanto mundanos como taumatúrgicos de liquidarlos. Cualquier usuario o miembro de una secta que posea lanzas con componentes no recuperados deberá ser inmediatamente liquidado. Se debe evitar por todos los medios el contacto físico directo con los componentes de KTE 2013. Los agentes que hagan contacto físico con los componentes del artefacto deben ser asumidos bajo compromiso, e inmediatamente liquidados. Se ha llegado a un acuerdo en el proyecto Sanguine Capricorn Himmel con la Fundación para la Contención a Largo Plazo de los Componentes KTE 2013 hasta el momento en que puedan ser liquidados. La Fundación está almacenando los componentes del artefacto como artículos de caja negra, y ha acordado entregarlos a los agentes de la coalición si se descubre un método efectivo para su liquidación. Historia.
6 de los 7 componentes de KTE 2013 fueron recuperados por la fundación de una redada sobre un grupo de cultores del grupo Méndez, hijos del Rey Escarlata, que también recuperó KTE 2016, Black Méndez Vástago, la séptima novia. El séptimo componente, KTE 2013, Wolf, se cree que todavía está en posesión del grupo Méndez. Informe de antecedentes del equipo de evaluación de la División Physics 721 Lobo Perezoso sobre el Grupo Méndez. Recopilado por líder de equipo Books 18.212.066.721. Este informe es un resumen de toda la información recopilada durante una investigación de 16 meses sobre la anómala organización religiosa conocida como los Hijos del Rey Escarlata, llamada Grupo Méndez. Durante los primeros 4 meses y medio, nuestro equipo identificó y localizó 6 células existentes del Grupo Méndez, 3 en Norteamérica, 2 en Europa del Este y 1 en África del Norte. También rastreamos el financiamiento de estas células durante este tiempo. Los activos del Grupo Méndez se recaudan principalmente de miembros de bajo nivel, pero la organización tiene varios patrocinadores ricos, véase las declaraciones adjuntas. Entonces comenzamos una operación de 11 meses y medio para monitorear las 6 células tan minuciosamente como fuera posible. 2 de nuestros miembros con experiencia como agentes encubiertos, los operativos en Pekiwokie, fueron infiltrados en lo que actualmente se cree que es la célula original, así como la más grande, en el estado de Alabama, Estados Unidos. El operativo OVO permaneció como su encargado. La unidad se dividió en 3 equipos de 2. La vigilancia electrónica se estableció en California, operativos Wall y Hugo, y Gran Bretaña, operativos Popa y Ralph, y los otros 3 lugares, en Luisiana, Francia y Egipto, fueron monitoreados por los activos tipo azul de la unidad, Sparkles y Prankster, mediante la adivinación. Nuestros hallazgos fueron inmediatamente preocupantes. Además de acaudalados benefactores, el Grupo Méndez tenía vínculos obvios con ciertos grupos extremistas paranormales, aunque cabe señalar que la organización es rechazada en gran medida. El grupo también mostró un inquietante conjunto de dogmas. Mientras que el círculo exterior se presenta como una iglesia cristiana de derecha milenialista estándar de fuego y azufre, el círculo interior tiene una filosofía de iluminación a través de la violación, y una escatología que involucra a Satanás, el epónimo Rey Escarlata. Mientras que actualmente no se cree que la entidad sea la deidad judeo-cristiana, ha sido mezclada completamente con el príncipe de las tinieblas, ganando la batalla del Armagedón, destruyendo la tierra, y recompensando a los fieles con el gobierno sobre el subsiguiente paisaje infernal. El Grupo Méndez se compone de la clase de adoradores de demonios psicopáticos que la histeria mediática de los años 80 parecía inventar. Y lo que es peor, poseen fragmentos de conocimiento paranormal, y potencialmente uno o más artefactos o entidades para amenazas, si se quiere creer en historias de milagros. Una estimación aproximada sitúa el número de cultos del Grupo Méndez en unos 8.000, un cuarto de los cuales pertenecen a la rama principal en Alabama. Sin embargo, se rodean de títeres. El círculo exterior cristiano fundamentalista está compuesto por unos 60.000, más de un tercio de los cuales asisten a las iglesias y a funciones eclesiásticas asociadas con la rama principal. Además, el círculo externo de la iglesia tiende a ser activistas de la Segunda Enmienda en Estados Unidos, y tienen una creencia dogmática y paranoica en la necesidad de defenderse de las autoridades gubernamentales seculares. Los miembros del círculo interno han almacenado armas, dinero, influencia y artefactos potencialmente peligrosos a lo largo de varios años. La liquidación encubierta del Grupo Méndez sería casi imposible. También, ha habido actividad reciente en la rama principal, aparentemente relacionada con alguna profecía o escritura de la que los operativos en Pekiwokie no estaban al tanto. Un número de miembros de alto rango de la secta, junto con varios sectarios sospechosos de ser entidades amenaza tipo azul de bajo nivel, se han ido a un lugar no descubierto. El operativo Wokie reporta haber visto varios objetos, al parecer varas de metal oxidadas, instrumentos potencialmente rituales, siendo transportados en una camioneta. El significado de esto es actualmente desconocido. Poco después, el operativo Prankster comunicó que su vigilancia había sido comprometida por medios taumatúrgicos, y que todos sus recursos habían sido eliminados.
Un agente de la fundación hizo contacto físico con una de las lanzas componentes, y posteriormente adquirió los otros componentes y huyó. Dicho agente fue liquidado por las fuerzas de la coalición en Johannesburgo, Sudáfrica junto con varias entidades, KTE, 2032, Ragued Mendes. Los artefactos componentes fueron recuperados posteriormente. Sin embargo, uno de los agentes del equipo de asalto se puso en contacto con KTE, 2013, Delta, y posteriormente agredió y mató a 2 compañeros del equipo antes de ser liquidado. Informe posterior a la liquidación de T-1206, Green Mendes Vástago, por la División Physics. Agente informante. Coronel Marcus Gorman, comando de la División Physics. Operativo informado. Jefe del equipo de ataque 0912 SARS Ardiente, Fester. En primer lugar, ¿cómo estás, muchacho? ¿Te encuentras bien? Déjalo ya. Acabemos con esto de una vez. De acuerdo. Recibiste una alerta de Physics vigilando a, veamos, 800 horas. Sí. Un tipo cubierto de sangre, que fue visto en un suburbio de Johannesburgo. Salimos rodando. Llegué a la ciudad de J, a las 11 horas. Carga ligera. Traje gris, sigilo y capacidad de primer golpe. En ese momento no sabíamos lo de las lanzas. Pensamos que era un tipo verde inestable. De acuerdo. Llegaste a Johannesburgo. Pasamos por la favela donde se había visto el reconocimiento imaginería de veritas con un dron oculto. Encontramos algo. Swift era oscuro, fluctuante, rápido y de alta magnitud, varios kilocasperes, por lo menos. Era en este lugar condenado a la construcción de viviendas, un lugar asqueroso, con cables arrancados de las paredes, ratas por todas partes. Caliente, también. Un día caluroso en la ciudad de J, aún más en ese oscuro y húmedo laberinto de edificios. Lo encontramos en uno de los apartamentos, todas las paredes habían sido derribadas, así que era un espacio abierto y los pisos estaban cubiertos de escombros. Trozos de yeso, fragmentos de madera. La entidad amenaza estaba flotando a 1 metro del suelo. ¿Puedes describirlo, por favor? Un hombre, con ropa oscura. Lo que había sido ropa oscura, eso es. Estaba rota, podrida, ensangrentada. Tenía media docena de pinchos atravesados, los artefactos que recuperamos. Atravesaron su torso, como si se estuvieran abriendo en abanico. Los mangos de las lanzas, quiero decir. Estaba sonriendo, riendo. Pero su voz era gruesa, ahogada. La sangre salía de su boca. ¿Qué sucedió después? La entidad nos vio. Los trajes grises no hicieron nada. Nos miró y se rió. ¿Dijo algo? Sí. Venís a matarnos, se seguía refiriendo a sí mismo con el plural. Somos hijos del rey. Somos una legión. Luego hizo un gesto, hubo unos destellos de oscuridad flotando a su alrededor, como bocanadas de humo. Movió la mano en una especie de gesto ritual, y esos silbidos se juntaron. Se convirtió en un portal. ¿Qué aspecto tenía el portal? Redondo, de 9 o 10 pies de diámetro. Oscuro, como un humo denso, pero con ese resplandor rojo que lo atraviesa. Como el fuego del que salía el humo. Se movía, como un remolino. Fue entonces cuando surgieron las entidades T-2032. Sí. El primero que salió fue como una bala. Fue esa cosa rara de lagarto, lobo y pulpo con pico. Fue por Wilson, quiero decir, Glassman. Mierda, fue rápido. Nos separamos, pero no creo que ninguno de nosotros se las arreglará para golpearla antes de que fuera sobre Glassman, rompiéndole la pierna. Esos tentáculos envueltos alrededor de su cuerpo. De todos modos, no habría cambiado nada. Pensamos que veníamos a buscar un tipo verde. Nuestras armas no estaban cargadas con balas de destierro. Me di cuenta de eso cuando le hice una ráfaga en el torso y no se estremeció. Descargué mi cargador y fui por mis asesinos de demonios, pero esa cosa ya tenía a Glassman en el suelo. Desgarrándolo. Otro más, también salió del portal. Esa gran cosa flotante,
con el cráneo de vaca. Se oyó un ruido, como un ruido blanco, y gesticuló, y la cosa sobre Glassman se alejó. Miró hacia donde apuntaba la otra cosa, hacia mí. Empezó a venir hacia mí. Me las arreglé para colocar el cargador justo a tiempo. Le disparé a la cosa, a través de su cráneo, justo cuando se abalanzó. Me golpeó, me arrastró al suelo. Pero ya estaba muerto. Esas cosas no dejan un gran cuerpo, ¿sabes? En cuanto caí al suelo, empezó a desintegrarse encima de mí. Podría levantarme en un segundo, cubierto por esta porquería, pero me movía. Pero en esos segundos, apareció la tercera entidad. El pequeño diablillo. Tiró una bola de fuego a Friedge, le dio en el brazo. No pudo apagarlo. Entiendo que tuvieran que amputarle el brazo. Tendrá la mejor prótesis que podamos ofrecerle. Por supuesto que sí. Eso sí que es para tecnología de la buena. La tendrá. Continúa con tu relato, por favor. Todos los miembros del equipo se dieron cuenta de que necesitaban sus cargadores de destierro, así que empezaron a cambiar sus cartuchos. Le disparé al diablillo, tan pronto como la cosa con el pico se desintegró del suelo. Se deshizo. Su piel era como alquitrán, pero su interior era como aceite. Esa cosa delgada, amarilla e iridiscente. Lloriqueó en el suelo durante un minuto antes de derretirse. El tercero parecía darse cuenta de que las cosas iban en contra de él, se giró para atravesar el portal. Pero todos cambiaron de cargadores y le disparamos al mismo tiempo. Se deshizo como un montón de harapos. A todo esto, ¿dónde estaba la amenaza humanoide? Observando. Riéndose. Esto solo duró unos segundos, ¿comprendes? Una vez que el último demonio murió, dejó de reírse. Agitó su mano, y el primer portal se separó, volvió a agitar su mano, y nos arrojó esa muralla de fuego. No fue suficiente para hacernos daño a ninguno de nosotros, pero nos golpeó a un par de nosotros y nos distrajo. Gesticuló de nuevo, y un nuevo portal empezó a formarse. Todos le disparábamos, pero alguien, creo que Pilgeon, disparó muy bien. Le dio en la sien, le voló casi todo el cráneo. Se cayó, como un saco de carne, repentinamente afectado por la gravedad otra vez. Era incongruente, creo que es la palabra. Pasó de ser una cosa de otro mundo a ser solo un cadáver, golpeando el suelo con un estruendo y las lanzas que sostenía. ¿Qué pasó después? Nos levantamos. El médico del equipo, Ip, fue a ayudar a Friedge. El resto de nosotros caminamos hacia el cadáver. Parecía patético. Solo un trozo de carne, con todas estas púas saliendo de ella. Pilgeon fue a sacar una, como si lo lamentara, creo que quería darle algo de dignidad, y tan pronto como la tocó, su cara se retorció. Puso su bota sobre el cadáver y le arrancó la lanza, y antes de que nos diéramos cuenta se giró y apuñaló a Caboose por la tripa. Empezó a gritar. ¿Gritar el qué? Fue muy incoherente. Solo dime lo que oíste. Caralba es muerte, Caralba te mata. No lo sé. Ya no era ella. Ella sacó la lanza de Caboose y el callo estaba sangrando por la boca, y la parte delantera de su traje parecía estar completamente roja, casi inmediatamente. Fue a apuñalar a Huey. Huey y yo le disparamos, pero la lanza debe haberlo arañado. Empezó a convulsionar, sangrando por sus oídos, ojos, nariz. Estaba muerto en unos 10 o 15 segundos. 5 bajas en menos de un minuto, 4 de ellas fatales. Perdí la mitad de mi maldito equipo. Entonces, ¿qué hiciste? Pensé en atar un poco de C4 a las lanzas y hacerlas estallar, pero si no funcionaba, o si los fragmentos retenían sus propiedades, simplemente se habrían extendido. Así que las empaquetamos, usando gruesos guantes de protección, todo de acuerdo a las especificaciones. Las trajimos de vuelta a la base. De acuerdo. Gracias, Operativo Fester. Quiero que sepas que todos los miembros del equipo que has perdido hoy serán condecorados póstumamente. Bien. ¿Ya liquidaste las lanzas? Todavía no. Tenemos algunos problemas con ellas. Háganlo.
Esas cosas son malvadas, necesitan ser destruidas. 3 días después de la recuperación, durante las pruebas para encontrar un método de liquidación, la taumaturgia estabilizadora de la realidad fracasó, resultando en la apertura de un portal extradimensional. Surgieron varias entidades, KTE 2032, Ragued Méndez, y las fuerzas de la coalición sufrieron grandes pérdidas. Posteriormente se descubrió que la separación de los objetos impedía la formación de portales. Posteriormente, los artefactos componentes se guardaron en instalaciones separadas. Derrick Wells, ME, experto en liquidación de la división Ptolemy, informe sobre la metodología para neutralizar ACT 2013. ACT 2013, Kapala Méndez ha demostrado ser un reto singular. Enfriamos los artefactos de los componentes Acacion K, lo que requirió equipo especializado. Usamos una especie de enfriamiento macroscópico por láser derivado de la investigación conseguida en los laboratorios Prometheus. Los calentamos a casi 3.200 Kelvin. Por cierto, eso está por encima del punto de ebullición del hierro común. No es el punto de fusión, es el punto de ebullición. No se expandieron ni se contrajeron, solo hemos visto ese tipo de comportamiento en artefactos metareales. Artículos que son platónicamente perfectos, o extrusiones de objetos de dimensiones superiores. No conducen la electricidad, la engullen, de una manera que nos pone muy nerviosos a mí y a mi personal. Cuando objetos tan obviamente malignos como estos comienzan a absorber la energía que les das, entonces dejas de proveer esa energía, si es que no eres estúpido. Suspendimos las pruebas de corriente eléctrica antes de tiempo. Presentan propiedades magnéticas que cabría esperar de un material ferroso, pero se niegan a ser movidos. Nunca he visto nada igual. Magnetizarlos y atraerán objetos magnéticos con menos masa de la que se esperaría, pero trata de usar el electroimán más poderoso que tengas sobre ellos, y ni siquiera se moverán. No se pueden torcer mecánicamente. No se pueden estirar ni comprimir en ningún eje. Gotean esa asquerosa y apestosa sangre constantemente, y regularmente se deshacen del óxido, pero nunca pesan menos. Demonios, a pesar de la aparente fragilidad de la oxidación en su superficie, no se pueden rayar ni las manchas de óxido. Incluso con un taladro de diamante. Estas cosas aparentemente son indestructibles para cualquier fuerza que podamos traer contra ellos. Mi recomendación es que sean enviados a estudios ocultistas. A decir verdad, me alegrará que se vayan. Mi personal ha estado nervioso desde que llegaron. Hay algo enfermizo en esas lanzas, el tipo de maldad que pertenece a los tipos azules. Sáquenlas de mi laboratorio. Informe sobre la primera brecha, preparado por el profesor Arturo Alejandro, copresidente del Departamento de Estudios Ocultistas de la División Ptolemy. No estaba en el laboratorio cuando se abrió la abertura dimensional. Estaba comprobando algunas cifras en la biblioteca de la base, intentando averiguar las proporciones de redirección de energía con respecto al mapeo de los artefactos en la quinta, y posiblemente hasta la 11ª, dimensión. Entiendo que todo el personal presente, cuando se abrió el portal, fue posteriormente asesinado. ¿Ha habido alguna pregunta sobre cómo fracasaron nuestros métodos de estabilización de la realidad? Para entender el fracaso, primero hay que entender los mecanismos taumatúrgicos existentes. Desafortunadamente, no creo que una conferencia completa sobre metafísica práctica y mecánica cuántica sea muy constructiva en este momento. Tendrán que disculpar mi explicación por ser superficial y bastante metafórico. Para resumir, utilizamos dos métodos superpuestos para estabilizar nuestra brana localmente. En primer lugar, tenemos lo que se conoce como una red de transformadores oculares. Eso es un poco como un efecto de broma, efecto de observador, como ves, que utiliza adivinaciones simples y flujo etérico con matices rojos para comprender el potencial energético de las partículas locales. Esencialmente, colapsamos la forma de onda de cada futura partícula individual en un presente que encontramos aceptable. En segundo lugar, utilizamos un generador Leprechaun, que utiliza un elemento ritual común y fácil de producir, una moneda estampada con la runa Odal, un simple dispositivo de manipulación probabilística, o amuleto de la suerte, que cargamos con una potente corriente electromagnética. El campo que emite tiene un efecto normalizador.
Las intrusiones entálpicas dentro del campo están sujetas a una decadencia acelerada. Si algo trata de crear un punto de energía enfocado, como el necesario para alterar la realidad, dentro del campo, esa energía simplemente se derretirá. El hecho de que ambos dispositivos taumatúrgicos hayan fallado indica que los artefactos poseen o son vehículos de una fuerza extremadamente poderosa conocida como Onsoweid entre los practicantes. Puedes traducir esto como realidad personal, fuerza de voluntad o destino. Sobrecargaron la línea temporal local estabilizada con la suya propia, definiendo efectivamente la normalidad dentro del área de la causalidad local del efecto, prevaleciendo sobre la causalidad local e invirtiendo la inercia narrativa. La cantidad de energía necesaria para lograr este fin habría sido asombrosa. Combinado con el fracaso constante de todos los intentos taumatúrgicos de liquidar los objetos, y dado que son obviamente más poderosos unidos que separados, el portal se encontró equidistante entre las lanzas, cuando las entidades hostiles fueron finalmente repelidas, y el colocar las lanzas en diferentes partes de la base ha reducido, si no eliminado completamente los incidentes. Es mi recomendación que los artefactos sean almacenados en 6 instalaciones separadas. Si se me permite añadir algo personal, no quiero estas cosas aquí. El personal de esta estación incluye a muchos individuos místicamente sensibles. El aura que estos objetos proyectan, incluso antes del incidente, estaba teniendo un efecto desastroso en el personal. Un portal casi imposible y 14 muertos más tarde, y toda la base se encuentra asediada por el terror. Solicito que todos los artefactos componentes sean sacados de la base, y que se deshagan de la mala magia. Evaluación e intento de post-liquidación, por el capellán caballero Sir Pierrot de Auchamp, exorcista mayor de la Sagrada Orden de los Caballeros Templarios, reformada. El Censurado. Censurado. de 1900. Censurado. Me correspondió a mí contener, estudiar y destruir el artefacto satánico llamado T. 2013, Capala Méndez. En esta tarea hemos fracasado. El error fue mío. Yo fui el sacerdote seleccionado para liquidar el artefacto. Mi voluntad que fue probada contra una herramienta del adversario, y vaciló. Un joven exorcista, el hermano Lucas Killian, murió como resultado de mi debilidad, y yo mismo he perdido la vista, creo que como castigo de Dios por mi falta de fe. En la fecha en cuestión, el hermano Killian y yo nos preparamos con oración y ayuno, e intentamos destruir el artefacto mediante el rito del exorcismo. Quemamos el hígado y el corazón de un pez, como se establece en el libro de Tobías. Recitamos el símbolo atanasiano y el Vade Retro Satana. Mientras cantábamos las palabras del ritual, sentimos el poder del enemigo construirse como una gran ola a punto de quebrarse, dentro de la cámara. La sangre que había manchado las paredes se convirtió en arroyos. Brotaba del pedestal donde yacía el artefacto como una herida arterial. La voz del mal dentro de la lanza era un zumbido silencioso en nuestros oídos. Desde los instrumentos se alzó un frío y un hedor como el de un cadáver en descomposición. Perseveramos, aunque el aura maligna del artefacto nos infligió náuseas y confusión, y el frío antinatural nos adormeció. Estoy orgulloso del hermano Killian. Él me igualó palabra por palabra, su resolución igualando, y al final, eclipsando, la mía. Pero en poco tiempo ya no podía seguir adelante. El latín se me había enturbiado en la boca, mi mente estaba confundida. Terminé el canto con un grito, golpeando el dispositivo con mi crucifijo, en un intento cobarde de terminar el rito. Esto es todo lo que recuerdo. Me dicen que el video de seguridad registró un sonido como un trueno, que volé lejos del artefacto, mi crucifijo en fragmentos ardientes, y golpeé la pared. Me han dicho que la lanza salió volando de su pedestal, golpeando al hermano Killian en el pecho y atravesando el corazón del pobre hombre, matándolo instantáneamente. Mis hermanos sacerdotes me sacaron a rastras de la cámara. Estuve inconsciente durante más de un día. Cuando desperté, estaba completamente ciego, aunque no había habido ningún trauma en mis ojos o cerebro. El cuerpo del hermano Killian no pudo ser recuperado de la cámara durante todo el día en que estuve en coma. El aura fétida dentro de la cámara persistió, e hizo que cualquiera que intentara entrar se alejara. Es mi gran vergüenza que no solo el hermano Killian haya sido asesinado por mi lapsus, sino que su cuerpo permaneciera contaminado por la vileza de la lanza que lo traspasó durante todo ese día.
Me disculpo ante el alto mando de la coalición por mi fracaso. Desearía poder arrepentirme, pero en cambio solo puedo ofrecer un ruego. Pase de mí esta copa. El artefacto es demasiado poderoso, una carga demasiado grande para un pecador como yo. Por el bien de mis hermanos en el monasterio, y por mi propio bien, por favor, apartad esta cosa demoníaca de nuestra posesión. 11 días después de la recuperación, durante las pruebas taumatúrgicas para desarrollar un método de liquidación, como todos los métodos mundanos intentados habían fallado, un ayudante de investigación estableció contacto con T-2013, Alpha. Posteriormente, el individuo esclavizó a media docena de miembros del personal antes de ser liquidado. Todo el personal afectado también fue liquidado. Informe de seguimiento sobre la supresión de la segunda brecha, preparado por el equipo de ataque de la División Physics 1423 Sombreros Rojos. Elaborado por Jefe de Equipo Lugnut 6021-B288-1423. Aproximadamente a las 1400 horas de la fecha en cuestión, el asistente de investigación taumatúrgica de Ptolemy, Leonard Marx, hizo contacto físico protegido con el objeto denominado T-2013, Alpha. Actualmente se cree que este contacto fue accidental y se realizó en el curso de los deberes del señor Marx. Como tal, ha sido liberado póstumamente de toda maldad y ha recibido una mención de honor por su sacrificio. Después del contacto, el señor Marx fue comprometido por la entidad ahora conocida por estar alojada en el artefacto. La entidad poseedora procedió a agredir al personal de Ptolemy presente con el artefacto, y tuvo éxito en comprometer tanto al investigador taumatúrgico Dr. Johannes Schmidt como el asistente de investigación Donald Grayson. Ahora sabemos que la lanza induce una forma de trance y compulsión mental además de la enfermedad hemorrágica que los otros componentes muestran al infligir una herida. Los 3 individuos comprometidos salieron de la cámara, y la entidad que poseía al señor Marx portaba el artefacto. Procedieron a agredir a varios miembros del personal de la COG, centrándose inicialmente en el personal de seguridad. Este personal comprometido, incluyendo a la investigadora junior de Ptolemy, la doctora Margaret Amon, los oficiales de seguridad Lars Mellon, Adam Willie, y el señor Scott Rice, un empleado de Ptolemy, procedieron a asegurar el ala de la instalación que había albergado el artefacto con armas tomadas de la oficina de seguridad. Fue en ese momento cuando el personal de la Oficina Central de Seguridad, notando la brecha en el sistema de cámaras de la instalación, se puso en contacto con el alto mando de la coalición, que a su vez desplegó nuestro escuadrón, el equipo de ataque de la División Physics 1423, Sombreros Rojos. Los sombreros rojos se especializan en proporcionar apoyo a las instalaciones de la coalición de Europa Occidental bajo asedio, recuperando las instalaciones comprometidas y destruyendo los recursos comprometidos de la coalición. Recibimos nuestras órdenes aproximadamente a las 1420, y llegamos a las 14:40 horas. Fuimos equipados con trajes de combate Mark II, trajes blancos, tanto con armas principales cargadas con balas de punta hueca como con armas secundarias cargadas con balas de destierro, variante de rejilla de dispersión de doble pentáculo de plata / hierro forjado en frío, en caso de que se produjera la manifestación de la entidad T-2032, Raúl Méndez. Nos reunimos con la seguridad de la instalación, que nos proporcionó el diseño del ala y todas las imágenes de la cámara del incidente. El personal comprometido había destruido el sistema de vigilancia poco después de que se informó de la brecha. Entramos en el ala comprometida bajo un camuflaje total, asumiendo que incluso si la entidad poseedora podía percibir a los operativos encubiertos, el otro personal comprometido probablemente no podría. Para entonces, la entidad ya había comprometido a todo el personal del ala. Sin embargo, en lugar de intentar escapar o atacar el resto de la instalación, había reunido a todo el personal comprometido a su alrededor y estaba dando un discurso. El contenido de este discurso se presenta de manera más completa en este anexo del informe, pero en resumen, la entidad se quejaba semicoherentemente de su propio poder, la insignificancia de sus enemigos y su destino inevitable de gobernar la Tierra. La entidad se refería a sí misma como Rama Baduk el Glorioso.
Si la entidad podía percibirnos a través de nuestro camuflaje, aparentemente estaba demasiado distraída por su discurso para hacerlo. Ninguno del personal comprometido mostró ninguna capacidad para percibirnos. A mi orden, el operativo Beardy atacó y liquidó a la entidad que poseía al señor Marx con un solo disparo en la cabeza utilizando una ronda de destierro, con la esperanza de que esto pusiera fin al efecto compulsivo de la lanza. Este intento no tuvo éxito. El personal comprometido intentó atacarnos, y todos fueron posteriormente liquidados. Recuperamos la lanza, y procedimos hacia la salida. 2 meses después de la recuperación, un agente estableció contacto no autorizado con T-2013 Foxtrot durante el intento de liquidación. El agente creó posteriormente un portal a la instalación Censurado. y allí atacó al personal en un intento de adquirir 2013 Charlie. El sujeto fue liquidado, pero un miembro del personal de seguridad se puso en contacto con 2013 Charlie en un intento de ocultárselo. Posteriormente, la infección provocó 11 bajas en la coalición. Imágenes de las cintas de seguridad de la instalación. Censurado. Durante la tercera brecha, audio eliminado. 0414 20 a 0414 30. Una apertura taumatúrgica, idéntica a la descrita por los operativos del equipo de ataque 0912 después de la recuperación inicial de T-2013, Capala Méndez, es decir, aparentemente compuesta de partículas o gases negros arremolinados, que irradian un resplandor rojo intenso, se forma en la pared del pasillo que conduce a la cámara que alberga a T-2013, Charlie. El oficial de seguridad Malcolm Claiborne, presente en el pasillo, reacciona con sorpresa. La entidad portadora de T-2013, Foxtrot, anteriormente denominada Rabia Garwal, activo tipo azul de Ptolemy, sale del portal e intenta asaltar al oficial Claiborne con la lanza. El oficial Claiborne elude el ataque y saca su arma. La entidad procede a la retirada a través del portal del que ha salido. Entonces el portal se disipa. 0414 30 a 0414 40. Se puede ver al oficial Claiborne observando sus alrededores de manera agitada y hablando en su radio. La seguridad de la instalación confirmará que está informando del encuentro. 0414 40 a 0414 50. Un portal comienza a formarse dentro de la cámara que contiene a T-2013 Charlie. Al oficial Claiborne se le ordena entrar a la cámara de contención, y comienza a caminar hacia ella. Durante este tiempo, varios otros miembros del personal de la instalación, incluyendo los oficiales de seguridad Margaret Jordan y Peter Rosenbaum, los agentes especiales Michel Dubois, iniciado de los Misterios Iluminados, Adam Georges, iniciado de los Misterios Iluminados, Thomas Salem, iniciado de los Misterios Iluminados, Lawrence Makepeace, novicio de los Misterios Iluminados, Jonathan Hagen, novicio de los Misterios Iluminados, Claire Beyer, académica de los Misterios Iluminados, y los activos especiales tipo azul Sarah Bernard, académica de los Misterios Iluminados, y David Weiss, iluminado minervano, todos ellos involucrados en la contención o investigación del artefacto, fueron notificados de una posible brecha e instruidos para que proporcionaran auxilio al oficial Claiborne. 0414 50 a 0415 00. La entidad emerge del portal. La entidad da varios pasos hacia T-2013 Charlie. El portal se disipa. El oficial Claiborne entra en la cámara. Al ver la entidad, levanta su arma. La entidad hace gestos con el 2013 Foxtrot, y se manifiesta ante ella una barrera semitransparente como un velo de un gas parecido al humo. El oficial Claiborne abre fuego con su arma. Varios microportales se abren en la barrera del velo, e interceptan las balas disparadas. La puerta del otro extremo del pasillo se abre, y varios miembros del personal comienzan a correr hacia la cámara. 0415 00 a 415 10. El oficial Claiborne mantiene un ritmo de fuego constante, caminando hacia la entidad. La entidad continúa haciendo gestos con el artefacto. Mantener la barrera del velo parece requerir concentración, o energía, y la entidad permanece quieta. Todos los disparos siguen siendo interceptados. Varias personas entran en la cámara.
El oficial de seguridad Rosenbaum abre fuego con su propia arma contra la entidad. El activo especial Bernard comienza a hacer gestos en lo que más tarde se confirma como un ritual menor de disolución. El agente especial Michel Dubois entra en la sala y comienza a moverse hacia KTE 2013 Charlie, probablemente en un intento de recuperarlo antes de que lo haga la entidad. No se sabe por qué el operativo Dubois habría hecho caso omiso de los protocolos de seguridad de esa manera. El personal sigue entrando en el corredor 0415 10 a 0415 20. El operativo especial Dubois se hace contacto con KTE 2013 Charlie. La barrera del velo manifestada por la entidad se tambalea. Se desconoce si esto fue causado por la velocidad de los disparos, el ritual de disolución del activo especial Bernard o una reacción a las acciones de Dubois. A pesar de todo, la entidad recibió 14 disparos y murió instantáneamente. La entidad que posee a Dubois se comienza a hacer gestos con la KTE 2013 Charlie y aparentemente grita. Varios miembros del personal de la sala se giran para enfrentarse a él, aparentemente sorprendidos. 0415 20 a 0415 30. Varios individuos presentes comienzan a parecer angustiados o desorientados. La operativo especial Claire Heller habla en su radio. Se confirma que se trata de una frase en clave que indica un posible brote memético, que requiere un apagón inmediato de las comunicaciones y un bloqueo físico. Los oficiales Claiborne, Rosenbaum y Jordan apuntan sus armas hacia la entidad, y aparentemente comienzan a intentar comunicarse con ella. La entidad sigue gesticulando y gritando. 0415 30 a 0415 40. Varios miembros del personal presentan hemorragias leves en la nariz o en las orejas. Todos los presentes parecen angustiados y desorientados. Un análisis informático posterior del audio confirmará que todo el personal ha estado expuesto a cognitopeligros auditivos. El oficial Rosenbaum abre fuego contra la entidad, y le siguen de cerca los oficiales Jordan y Claiborne. La entidad es liquidada. Varias personas intentan salir por el pasillo. El personal descubre que han sido sellados por el encierro. El personal parece muy angustiado. Acompañando el memorándum después de la tercera brecha de la oficina del maestro iluminado Wilhelm, de los Illuminati de Baviera, saca esta cosa de mi edificio. 3 semanas después de que cumpliera con una petición del alto mando de la coalición global oculta, y del director de la división Ptolemy, para contener e investigar el artefacto KT 2013, Charlie, se produjo una brecha. Una entidad vino aquí, a nuestra casa, a una de las logias más antiguas de la Orden de los Iluminados del mundo, para llevársela. La Orden ha perdido hoy a 11 personas, entre ellas 8 miembros. Estoy tratando de hacer la labor iluminada, y seguir adelante con ecuanimidad. Pero, en realidad, estoy enfurecido. He perdido amigos y compañeros de forma horrible. Cuando abrimos el pasillo en el que estaban atrapados, estaban desvariando, cada uno de ellos, desvariando y sangrando por sus ojos, oídos y narices. Varios más de mi personal fueron infectados. Mientras se recuperaban y trataban de tratarlos, resulta que las enfermedades que el artefacto inflige son transmisibles. Afortunadamente, las infecciones secundarias son mucho menos virulentas. En cualquier caso, 11 personas murieron, golpeando, sangrando, gritando y despotricando durante 18 horas agonizantes dentro de mi ala médica. No puedo, y no toleraré más la presencia de este artefacto en estas salas sagradas. Exijo su retiro inmediato. 5 meses después de la recuperación, el agente de seguridad entró en contacto con KTE 2013, hecho, como resultado de delirios derivados de la exposición a largo plazo al artículo, una propiedad que no se había observado hasta ese momento. El sujeto mató a 2 agentes de la coalición y escapó. El sujeto asaltó la instalación, Censurado. 2 días después, pero fue expulsado por el personal taumatúrgico. El sujeto murió de insuficiencia orgánica 4 días después, y tanto el cuerpo como el artefacto fueron recuperados de un motel en la zona rural de Iowa. En este punto, se decidió solicitar la ayuda de la fundación para contener los artefactos.
Informe de seguimiento sobre el exagente de seguridad Bradley Nielsen, designación LTE, pendiente, preparado por el equipo de evaluación de la División Physics 721º Lobo Perezoso, elaborado por jefe del equipo Bux 18.212.066.721. Este informe es un resumen de las acciones que llevaron al agente de seguridad de la COC Bradley Nielsen a establecer un contacto no autorizado con KTE 2013. Hecho, las acciones registradas o reconstruidas de la entidad alojada en KTE 2013. Hecho mientras poseía el agente Nielsen, y un relato de la recuperación del artefacto. El Censurado. Censurado. 1900 Censurado. a las 1126 horas, el agente Nielsen, un ex guardabosque condecorado del Ejército de los Estados Unidos y veterano de la coalición durante 14 años, abandonó su puesto en la oficina de seguridad en las afueras de la cámara en la que se encontraba KTE 2013. Hecho, entró en ella y estableció contacto con el artefacto. Esto fue detectado por las cámaras del personal de seguridad, que dio la alerta. Dos agentes de seguridad, el agente Neil Latimer y la agente Cleo Silverberg, entraron en la cámara. En lugar de seguir el protocolo y liquidar la entidad, el personal intentó comunicarse con ella, creyendo que seguía siendo el agente Nielsen. La entidad hizo un gesto con la lanza componente, y ambos agentes cayeron, aparentemente sufriendo intensas alucinaciones. La entidad hizo una breve declaración, identificándose como Donner, el Roto, e indicó que iniciaría un escenario escatológico global. Volvió a hacer un gesto, y ambos agentes estallaron en llamas. Procedió a salir de la instalación, flotando ligeramente sobre el suelo. Cada vez que era confrontado por el personal, hacía un gesto con el artefacto, y ese personal comenzó a sufrir alucinaciones intensas y debilitantes. La entidad logró escapar de la instalación. En un intento de entender por qué el agente Nielsen había establecido contacto con el artefacto, se registraron sus pertenencias personales, lo que condujo al descubrimiento de un diario. Se sabía que el agente Nielsen había estado recibiendo asesoramiento para síntomas leves de TEPT relacionados con experiencias en tiempos de guerra mientras estaba destinado en el ejército de los Estados Unidos. El diario reveló que la condición había empeorado significativamente en el curso de su deber de vigilar el artefacto. Sus pesadillas se hicieron más intensas y comunes, y empezaron a aparecer estados de fuga y alucinaciones mientras estaba despierto. Comenzó a tener la creencia ilusoria, a pesar de haber sido informado sobre las propiedades de KTE 2013, Capala Méndez, de que poseer la lanza le permitiría derrotar a los enemigos que lo atormentaban en sus sueños. Cabe señalar que hasta ese momento se desconocían los efectos psicológicos de la exposición a largo plazo a los componentes de las lanzas. El agente Nielsen había estado en estrecho contacto con KTE 2013, hecho durante 12 horas al día, 5 o 6 días a la semana, durante casi 4 meses y medio. Posteriormente, el agente Nielsen fue absuelto de cualquier acto ilícito, basándose en que había sido comprometido psíquicamente por el artefacto. En los 2 días que transcurrieron entre la fuga de la entidad y el ataque a la instalación, Censurado. no surgieron informes de incendios espontáneos, hombres levitando, fiebres hemorrágicas, o brotes de poderosas alucinaciones. Lo que la entidad estaba haciendo durante este tiempo es actualmente desconocido. Es posible que evitara por completo el contacto humano, o que actuara convincentemente como un humano ordinario. Durante el ataque a la instalación, Censurado. la entidad produjo una gran ráfaga de fuego para romper los muros, y posteriormente sometió al personal que encontró allí a las mismas alucinaciones que había producido previamente. Sin embargo, los activos tipo azul en el lugar pudieron activar una sala contra el ataque psíquico y enfrentarse a la entidad, que posteriormente huyó. El personal tipo azul, el profesor Harold Raine, la doctora Amelia Stark y el profesional médico Kyle Niven, fueron posteriormente elogiados por su rapidez de pensamiento y su valiente defensa de la instalación. KTE 2013, Alpha, que había sido alojado en el centro, fue reubicado. Una serie de incidentes permitieron el seguimiento de la entidad después del ataque.
Para escapar tuvo que tomar como rehén a un taxista, que lo controlaba con alucinaciones, y posteriormente apuñaló a la persona de forma no fatal con 2013, hecho. Este individuo murió más tarde de la enfermedad hemorrágica que la lanza infligió, pero pudo relatar los hechos a un miembro del equipo de evaluación 721, que estaba respondiendo a los informes de la enfermedad. Inicialmente se creía que el personal médico civil estaba en la etapa final del ébola. Un día después, un agente de la policía del estado de Montana sufrió lo que se describió como combustión espontánea. 2 días después de eso, un hombre de Minneapolis fue admitido en una institución psiquiátrica, reportando un brote psicótico similar al infligido al personal de la COC por la entidad, y un hombre flotante, llevando una espada. Se hizo obvio en este punto que la entidad estaba siguiendo al componente alfa a medida que se movía hacia el este. Un informe final, 3 días después, en la zona rural de Iowa, llevó al equipo de evaluación 721 a un pequeño motel, donde un empleado nocturno dijo que había sido amenazado por un hombre con una lanza oxidada. Pudimos desviar a los oficiales que respondieron y retirar a muchos de los civiles que usaban el motel usando un derrame químico como tapadera. El sistema de imágenes Veritas confirmó la presencia de la lanza en la habitación. Sin embargo, no se detectaron señales de calor que indicaran la presencia de un organismo vivo. La habitación fue allanada posteriormente y se descubrió que la entidad había fallecido. Había sufrido atrofia muscular extrema, pérdida de densidad ósea e insuficiencia orgánica múltiple, presumiblemente como resultado del uso de la lanza. El artefacto y el cuerpo del agente Nielsen fueron recuperados. Posteriormente, se llegó a un acuerdo con la fundación para facilitar la contención a largo plazo bajo Sanguine Capricorn Himmel. Informe de la División Siche sobre el contacto diplomático y el acuerdo de cooperación de la Fundación, preparado por la embajadora de Siche ante la Fundación, Melanie Castle. K.T.E. 2013, Capala Méndez, en el transcurso de 5 meses y medio, ha resistido sistemáticamente todo intento de liquidación. Le costó a la coalición oculta global varios millones de dólares. Causó 2 bajas civiles y 41 bajas en la coalición. Y cada componente ha sido manipulado, trasladado de un lugar a otro, de una organización miembro a otra, de una organización miembro a otra a una división, por personal incómodo con el místico equivalente a un arma de destrucción masiva en su patio trasero. Además, hay una buena posibilidad de que si el artefacto es completado, ocurriría un evento escatológico global, requiriendo la implementación del procedimiento pizzicato, y probablemente conduciendo a la extinción humana, sin importar lo que suceda. Como tal, el director de la división Siche, con la bendición del alto mando de la coalición, me encargó que hiciera contacto diplomático con la Organización de Normalización de la Realidad conocida como la Fundación. Se razonó que, dada la tendencia de la Fundación a acumular y estudiar fenómenos paranormales, y dada la incapacidad de la coalición para liquidar a K.T.E. 2013, Capala Méndez, sería mejor que la contención a largo plazo del artefacto fuera llevada a cabo por este grupo externo. Me puse en contacto a través de mi canal habitual, hablando con el subdirector del Departamento de Asuntos Externos de la Fundación, SCP-DAE, Spencer Sheffield. Nos reunimos en una instalación de la fundación, el sitio 126, y nos acompañaron una señora. Rose, nombre completo desconocido, me fue introducida como representante del mando de la fundación. El consejo de supervisores, un señor Henry Milligan, me fue introducido como especialista en contención, y un Dr. Clef, potencialmente el individuo del que se rumorea que fue el ex agente Ukelele, activo de la COG, aunque yo no pude confirmarlo, quien fue presentada como especialista en el grupo Méndez. Posteriormente acordamos los términos de nuestro acuerdo, que se detallan a continuación, clasificado Sanguine Capricorn Himmel. Este acuerdo fue posteriormente aprobado en su totalidad por la subsecretaría y el consejo de 108 miembros. Dada la naturaleza potencialmente desastrosa a nivel mundial de la amenaza planteada por el Grupo Méndez y las amenazas asociadas, este acuerdo incluye un nivel de cooperación e intercambio de información sobre la amenaza sin precedentes en las relaciones Fundación-Coalición. Como he dicho al subsecretario, creo que, a pesar de la terquedad de la Fundación, existe una posibilidad real tanto de cooperación futura como de integración potencial del grupo en la COP.
Apéndice 001. Entidades observadas de K.T.E. 2032, Ragued Méndez. Incidente 1, recuperación de K.T.E. 2013 en Johannesburgo, su estado es liquidada, su aspecto y habilidades es que aproximadamente 9 pies de altura, con apariencia humanoide. Parecía desollado, con la musculatura expuesta. Cráneo en forma de bovino. Levitaba, parecía dirigir otras instancias. Incidente 2, recuperación de K.T.E. 2013 en Johannesburgo, su estado es liquidada, su aspecto y habilidades es cuadrúpedo, con escamas, color violeta y verde en coloración. Poseía un pico, y más de una docena de tentáculos emergiendo de la espalda. Tentáculos cubiertos de sustancia corrosiva. No se aprecian ojos ni otros órganos sensoriales. Incidente 3, recuperación de K.T.E. 2013 en Johannesburgo, su estado es liquidada, su aspecto y habilidades es forma corporal centauroide. La parte inferior del cuerpo parece ser la de una cabra por debajo del cuello. La parte superior consiste en el torso, los brazos y la cabeza de una entidad humanoide diminuta. Carne negra y gelatinosa, parecida al alquitrán. La entidad mostró la capacidad de conjurar bolas de fuego pequeñas, pero calientes y difíciles de extinguir. Incidente 4, brecha, 3 días después de la recuperación, su estado es liquidada, su aspecto y habilidades es la entidad parecía ser una armadura medieval animada, construida de un desconocido metal oscuro muy oxidado. La entidad mostró una fuerza y resistencia extremas. Incidente 5, brecha, 3 días después de la recuperación, su estado es liquidada, su aspecto y habilidades es la entidad parecía ser un feto malformado del tamaño de un adulto pequeño. La entidad poseía un tercer brazo que emergía de su pecho, y un tercer ojo en su frente. Tanto los órganos exógenos como los habituales parecían no funcionar. La entidad levitó y periódicamente emitía un chillido lo suficientemente fuerte como para incapacitar al personal. Incidente 6, brecha, 3 días después de la recuperación, su estado es liquidada, su aspecto y habilidades es la entidad parecía ser un humanoide escuálido con la cabeza de un buitre de gran tamaño. La entidad estaba armada con huesos escindidos, aparentemente fémures humanos, que utilizaba como instrumentos de apuñalamiento. La entidad mostró una rapidez y habilidades de lucha sobrehumanas. Incidente 7, brecha, 3 días después de la recuperación, su estado es liquidada, su aspecto y habilidades es la entidad parecía ser una rana gigante, de aproximadamente 4 pies de altura, de piel roja con 4 colas de escorpión extremadamente venenosas y 3 ojos. Incidente 8, brecha, 3 días después de la recuperación, su estado es liquidada, su aspecto y habilidades es la entidad era una criatura muy musculosa de unos 7 pies de altura. Mientras que las partes que la conformaban eran aproximadamente humanoides, la entidad era trípode, y 3 torsos emergían de su cintura, cada uno de los cuales llevaba 3 brazos, uno emergiendo de donde sería típicamente el cuello, y un solo ojo grande y amarillo en el centro de cada pecho. La entidad mostró una fuerza y una resistencia física sobresalientes. Incidente 9, brecha, 3 días después de la recuperación, su estado es liquidada, su aspecto y habilidades es la entidad poseía una gran cola de serpiente en el lugar de un cuerpo inferior, torso, brazos y cabeza todo humanoide. La entidad parecía muy descompuesta, y no tenía rasgos faciales. La entidad mostró la habilidad de conjurar un fluido oscuro, que poseía ímpetu al manifestarse, permitiéndole ser efectivamente lanzado. El fluido se quemaba al entrar en contacto con material orgánico. Apéndice 002. Documentación de Sanguine Capricorn Himmel. 1. Por lo tanto, los emisarios del Consejo de Supervisores de la Fundación y la Oficina del Subsecretario General de la Coalición Global Oculta acuerdan que los artículos conocidos como SCP Censurado. 1 a 6, y K.T.E. 2013, Alpha A, Foxtrot, serán contenidos por la Fundación. A se acuerda que la Fundación contendrá estos elementos de acuerdo con las recomendaciones de seguridad extendidas por el personal de investigación de la coalición. B se acuerda que la Fundación contendrá estos elementos bajo la clasificación más alta posible. C se acuerda que la Fundación devolverá estos artículos en caso de que se avance en la búsqueda de un método efectivo de liquidación, como se indica en la sección 2A. 2. Se acuerda que estos artículos representan una amenaza global, y que ambas organizaciones signatarias tomarán medidas para mitigar esta amenaza. A se acuerda que las divisiones Physics y Ptolemy de la Coalición Oculta Global continuarán investigando métodos para liquidar los objetos. B se acuerda que ambas organizaciones continuarán ocultando la organización religiosa escatológica conocida como los Hijos del Rey Escarlata, o Grupo Méndez.
C se acuerda que ambas organizaciones intentarán localizar y recuperar a SCP. Censurado. 7K, TE, 2013, Golf. Se acuerda que este punto se incluye en los términos anteriores y posteriores a la recuperación. Documentación de la Fundación K, TE, 216, Black Mendes Vástago. SCP-231. Documentación religiosa recuperada que involucra tangencialmente a K, TE, 2013, K. Palaméndez. Polvo y sangre. Requerimientos de sitio y personal. Por órdenes especiales de O5, Censurado. se adjunta el siguiente anexo al archivo de SCP-231-7. Todo el personal asignado a 231-7 debe rotar después de 2 meses en el sitio para un mes de tratamiento psicológico. SCP-231-7 debe mantenerse en un lugar no revelado. Todo el personal asignado a SCP-231 será transportado al lugar, con ojos vendados, desde el sitio 19 y viajando por una ruta que contenga por lo menos 7 tipos diferentes de transporte, incluyendo, pero no limitados a transporte aéreo, automóviles, túneles subterráneos. Censurado. Y la remoción de la venda durante el proceso de transportación conllevará una terminación inmediata. El personal asignado a SCP-231-7 debe someterse a un extenso análisis psicológico antes de que se le permita entrar al sitio. Los individuos deben obtener al menos 72 puntos en el examen de obediencia a Milgram, ser solteros, no tener hijos, y ser totalmente leales a la Fundación. A diferencia de las pruebas psicológicas comunes, leves tendencias sociópatas y marcadas desviaciones sexuales no se consideran condiciones automáticas de fallo. Todo el personal que exprese compasión hacia la situación de SCP-231-7 y, o, exprese algún deseo de rescatarla, será transferido a otro proyecto inmediatamente. Cualquier intento de rescatarla procederá con la terminación inmediata del sujeto. Todo el personal que haya sido asignado a SCP-231-7 tendrá prohibido divulgar información al respecto. No se guardará ningún registro oficial de los nombres del personal asignado a SCP-231-7. Mientras estén en el sitio, a los miembros asignados a SCP-231-7 se les hará entrega de cascos con dispositivos de distorsión de voz, para proteger su identidad. Mientras están en el sitio, el personal tiene prohibido quitarse sus uniformes en presencia de otros miembros del personal. Las horas fuera de trabajo se pasarán en cuartos privados a solas. 6 miembros clase D con antecedentes de delitos sexuales serán asignados a SCP-231-7 cada mes con el fin de llevar a cabo el procedimiento 110, Montauk. No se usará a criminales violentos debido al riesgo de accidentes fatales durante la ejecución del procedimiento 110, Montauk. Procedimientos especiales de contención. Debido a los constantes intentos de escape o suicidio, y basándose en el fracaso de la contención de SCP-231-1 al 6, la contención de SCP-231-7 se ha modificado a lo siguiente. SCP-231 debe ser contenido en una habitación insonorizada, adyacente a las celdas de los 6 clases D, asignados a la realización del procedimiento 110, Montauk. Cámaras de seguridad monitorearán cada rincón de la habitación, las 24 horas del día. El equipo en mal estado debe ser reemplazado sin demora por personal seleccionado mediante pruebas psicológicas. Todas las puertas serán selladas magnéticamente, y solo podrán ser abiertas por el personal de control de la instalación. Esto incluye las puertas que conectan las celdas de los 6 clases D, con la habitación de contención principal. SCP-231-7 debe ser contenido en una cama de hospital en todo momento, excepto para los fines del procedimiento 110, Montauk. Su hidratación será realizada a través de una sonda intravenosa. Su alimentación se llevará a cabo 2 veces al día por medio del tubo de alimentación, por personal médico que no haya realizado el juramento hipocrático. Bajo ninguna circunstancia se administrará narcóticos, anestesia, o cualquier medicamento no autorizado a SCP-231-7. El procedimiento 110, Montauk debe ser llevado a cabo por lo menos una vez cada 24 horas por personal clase D. Durante el procedimiento 110, Montauk, por lo menos un miembro con autorización de seguridad 4-231 debe monitorear el procedimiento completo mediante cámaras, aunque el sonido puede ser apagado si las vocalizaciones de SCP-231-7 se vuelven muy angustiantes.
Al finalizar el procedimiento, el personal clase D debe volver a sus celdas o sus collares explosivos serán detonados. Datos borrados por orden del 5. Censurado. 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 Información movida a documento de solo lectura 231, 110, Montauk. Acceso a 231, 110, Montauk restringido a personal con autorización de seguridad 4, 231. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.